Bueno, pues ya estamos aquí, episodio 30, creo que hemos puesto en los títulos hoy, de No Solo IA, que es la segunda temporada, a continuación de Binary Bytes. Soy Abel Ramos y hoy estamos aquí con una persona que me hizo clic desde el principio. No se lo he dicho a él hasta ahora, porque no quería romper el misterio, pero el invitado de hoy tiene algo que me encanta, que me apasiona, es energía en estado puro. Y tiene ese halo de profesor, bacteria, científico loco, y además habla con una vehemencia de lo que cree. A veces me veo reflejado, ¿no?, en él mismo. Me encanta. Me falta para tener ese aspecto de científico loco que me encanta el pelo que él tiene, que a mí que en mi cabeza brilla por su ausencia. Pero os voy a dar paso directamente con Raúl Ballester Nortes. No sin antes mencionaros la anécdota de la semana. La semana pasada estuve en el WIP, donde además coincidí nuevamente con Raúl Ballester y conocí también a Paul Gailey. Paul Gailey es uno de los mayores expertos a nivel mundial en técnicas de realidad virtual, realidad aumentada, y con él pude verificar, pude contrastar algo que ha venido siendo mi opinión durante meses, y es que la inteligencia artificial creo que va, como dice ChatGPT, ¿no?, va a revolucionar. Efectivamente, creo que la inteligencia artificial va a dar al traste con lo que ha venido siendo el SEO, el Search Engine Optimization, y la búsqueda en Internet, que hasta ahora ha venido a ser sinónimo de Google It, de buscarlo en Google, porque Google está demasiado contaminado por publicidad, ¿no? Hay muy poca información valiosa, cada vez menos, en los primeros resultados de Google. Y Paul Gailey me contó que está trabajando ya atendiendo a un posible cliente que le ha contactado porque Paul ha salido en una respuesta de ChatGPT. Y es que creo que el Search Engine Optimization, el SEO, la búsqueda en Google, va a dar paso a la búsqueda en inteligencia artificial. Entonces, lo verdaderamente relevante va a ser el haber sido capaz de elaborar y generar contenido en Internet lo suficientemente relevante como para que la inteligencia artificial te muestre o te devuelva en una de sus respuestas, ¿vale? Eso creo que es muestra de lo que os vengo diciendo durante estos meses, ¿vale? Y es que el SEO va a cambiar. Raúl, no te tengo más en la sala de espera. Muy buenas tardes, muchas gracias por recoger el guante, por aceptar la invitación y bienvenido a No Solo IA. Nada, me encanta más lo que has dicho porque People Factory está en ChatGPT. Sí, Pues, bueno, es que tenía fue el ahí otro... como mi morbo y le pregunté, ¿tienes una aplicación? Le dije, soy el CEO de People Factory, ¿la conoces? Y me dijo, sí, es una aplicación para hacer galerías. Y dije, es además... se nota lo... Aún todavía entras en OpenAI y te vas a crear una app y tal, creas un agente, un proyecto de IA, ¿no? Y depende del modelo que selecciones, te sigue diciendo que el modelo 4O tiene acceso solamente, su base de autoconocimiento se remonta a octubre de 2023. Pero si le preguntas cosas de la semana pasada, aún no activando la opción de búsqueda en Internet, te sigue dando resultados relevantes que si no fuera porque tiene información reciente no lo podría saber, ¿no? Y sí, efectivamente, Paul Gailey, que estabas tú hablando con él en el WIP la semana pasada, que luego estuvimos conversando un rato, me contó esa anécdota que estaba trabajando con un posible cliente que le había contactado de Arabia Saudí, creo, de algún país así random, simplemente porque le había preguntado sobre un proyecto que quería poner en marcha y le preguntó dime los mayores expertos sobre esto en el mundo. Y él era uno de los 3 primeros, creo, ¿no? Y eso es una respuesta verdaderamente relevante. Raúl, lo dicho, gracias. Dime. Hay que estar, hay que estar. Hay que estar. Yo una de las cosas que siempre recomiendo es hacer muy bien el SEO. Es una cuestión que a veces puede ser un poco farragosa, pero en mi caso, la verdad es que me ha servido porque simplemente se trata de ser disciplinado, un poco, bueno, pues lo típico, hacer bien las etiquetas, tener claro un poco la descripción. Claro. Tampoco tienes que ser como... Y con eso simplemente, cuando ocurrió la pandemia, pues poder estar como un poco en la primera página buscando crear galería virtual,
bueno, pues es la recompensa, porque al final el algoritmo yo creo que premia la longevidad Sí, y sobre todo una de las cosas los que más enlaces premia es la longevidad. y nosotros tenemos enlaces desde páginas institucionales y tal, y realmente pues te puede cambiar, yo lo digo, te puede cambiar la vida, porque el típico proyecto como fue mi caso, que estaba así un poco pues en una fase de travesía del desierto, en un momento dado hay una circunstancia como la pandemia y estar bien posicionado. O sea Tú fíjate que que fortuito, ¿no? Algo tan, bueno, tan fortuito, tan indeseable como fue la pandemia. Y es que en aquella época, fíjate, a mí me pasó en la pandemia algo parecido, yo que me dedico a la transformación digital, antes de la pandemia, implementar algo tan absurdamente sencillo como Teams, como las videoreuniones, ¿no? Las reuniones online, era casi imposible. O sea, era, ah, que esto es un rollo, que no se me conecta, que no me va el micro, problemas, ¿no? Claro, cuando llegó la pandemia, de repente fue como, esto hay que ponerlo en marcha inmediatamente para toda la empresa, porque tal, ¿no? Pues esa situación tan indeseable propició cosas como esa y cosas como People Art Factory, que ahora nos contarán más en detalle lo que es y por qué un contexto tan específico como la pandemia fue tan relevante y fue un resorte tan relevante para People Art Factory, porque precisamente va de eso, va de crear entornos virtuales, que es prácticamente lo único que pudimos hacer en la pandemia cuando estuvimos 2 meses encerrados en casa sin otra cosa que hacer que mirar películas en Netflix y poco más, ¿no? Entonces, casi la pregunta más relevante, o la primera es, ¿qué te llevó a fundar People Art Factory cuando no había pandemia? O sea, cuando realmente los entornos virtuales eran, como tú decías, una fricada y algo poco más para aquellos de pues, una travesía en el desierto, ¿no? Predicando en el desierto. pues, bueno, para entenderlo, lo primero es saber que yo soy ingeniero industrial. Entonces, yo vengo del mundo de la fabricación virtual. De hecho, estuve trabajando durante 4 años en una empresa de fabricación de maquinaria donde tuve la oportunidad de conocer la potencia de los sistemas de fabricar una máquina de 1000 y 1500 piezas, donde cada pieza se modeliza y se construye virtualmente. Y entonces las implicaciones que esto tiene a nivel de, pues luego poder como hacer proyectos de ultra empaquetado de esa pieza, o sea, de esa máquina que para, en este caso concreto era una planta de hormigón. Y entonces, pues eso, por ejemplo, nos permitió meterla dentro de un contenedor de barco para poder de pronto exportarla con unas mejoras del margen competitivo en transporte brutal. O, ¿sabes? Empezar a hacer como sistemas de logística un poco como hace IKEA, ¿no? Que plantea como diferentes partes que se van reutilizando. Todo ese tipo de cosas viene de la modelización virtual. Entonces, eso es muy importante para entenderlo, porque yo no soy el típico perfil que está en este mundo un poco de esa idea como que viene más del metaverso o la cultura videojuego. Yo vengo Ajá. de la parte del CAD y de lo que es la fabricación virtual. Sí, sí. Entonces, por otro lado, yo en la universidad descubrí Internet. Yo creo que somos esa generación que ha vivido de pronto lo que fue conectarse a Internet y sobre todo lo que fue utilizar por primera vez Google, que lo recuerdo perfectamente la situación. De hecho, yo en la universidad quedé tan fascinado un poco por la ola esta de Internet que yo creo un portal No sé qué edad universitario con... tienes, no sé qué edad tienes, Raúl, pero Soy claro, es en que la Google generación no. esta perfecta del 78, yo tengo ahora Claro, 46 años, entonces es como que perfecta porque era joven, pero todavía tenía como esa conciencia de que tú y yo lo que había somos de una sido... época, tú y yo somos de esa época en la que buscar en Internet no era Google, era Yahoo u otro buscador que Claro, hubiera, ¿no? claro. Pero hay muchos de esta época, la más reciente, que tú les hablas de Yahoo y no tienen ni idea de lo que es, ¿no? De Yahoo, o sea, no les suena ni remotamente lejos, ¿no? Pero sí, efectivamente, somos de esa época. Yo soy un absoluto, bueno, lo hemos comentado a veces, soy un absoluto enamorado de Internet. Para mí es un Ujú. proyecto fascinante y realmente
si me preguntas, People Art Factory surge de la unión de estas dos grandes pulsiones que había en mi vida, como esto que un poco dicen los científicos, el choque de dos estrellas de neutrones, que, o sea, yo sabía que cuando Internet tuviera elementos de CAD, de 3D, ahí implosionaría algo súper potente, que al final es el proyecto WGL. Yo siempre estoy hablando de hace 10 años, justamente ahora en el 2023 hemos cumplido 10 años, entonces yo siempre vi muy interesante la idea de WGL, como el potencial que eso tendría, igual que, por ejemplo, no supe ver en ese concepto súper pionero el impacto de las pantallas táctiles y, de hecho, el proyecto en ese sentido lo ha acusado, pero sí que supe ver el impacto que tendría WGL, que al final ha sido Canva, ha sido Figma, ha sido usar ¿sabes? Y bueno, Figma es un proyecto de 20.000 millones que al final se truncó, pero Adobe estuvo ahí a punto, o sea, multiunicornio, ya no un unicornio, sino 20 unicornios, y eso pues... Bueno, de hecho, no sé si lo estuvo a punto de comprar o lo compró Figma. No. Hizo ahí una operación muy pilla, que yo creo que fue para ganar tiempo, pero sí que se valoró en 20.000 millones, pero no lo llegaron a pagar y entonces al final los de Figma se retiraron. Y bueno, entonces, en ese sentido sí que soy muy claro. Yo partía de la idea de que quería hacer un proyecto que sacara el 3D de lo que era la workstation, la idea de trabajar en un formato Windows, ¿no? Y empezamos un proyecto un poco, pues sí, con la aproximación esa de construir... pero realmente People Art Factory surge de un proyecto, o sea, de una idea que tiene más que ver con cómo trasladar un discurso positivo a un medio digital que la idea de una exposición virtual. Porque yo lo que estuve pensando en su momento es que un poco lo que te decía, ¿no? Como WGL y la capacidad de hacer nuevos tipos de interfaces podría impactar en nuestra capacidad de hacer nuevos tipos de web, ¿no? Entonces, aparte, por aquel momento también estaba como un poco implosionando modelos como Twitter, que a mí me encanta, como la idea esa de pongo en el acto de comunicación, pongo una restricción y a partir de esa limitación es donde creo toda una regla de juego que genera todo lo que ha sido Twitter, ¿no? Si no estuviera limitado, pues no sería Twitter, ¿no? Entonces yo en ese sentido quería hacer algo que pues, pusiera todo eso en la costelera y entonces People Art Factory por eso se basa un poco en paneles, se basa en generar espacios tridimensionales, pero que de alguna manera son bastante sencillos. Básicamente son como paneles que se van intersectando. Inicialmente incluso era a 90 grados. Ahora en la versión que estamos preparando pues ya te permite como un poquito más de libertad, incluso ya pues como trabajamos con un motor totalmente WGL de renderización, porque la versión inicial incluso ni siquiera renderizaba con un API intermedio. No me quiero poner muy técnico, pero que utilizaba directamente navegadores. La mayoría, a ver, entraremos en detalle, ¿no? Pero sí, cuando hablamos pero de lo que trataba de decir es que siempre lo que hemos buscado es que sea muy simple, que funcione en un navegador y que de alguna manera te obligue como espectador a tener una actitud más activa y, ¿sabes? O sea, porque el objetivo no es en esto soy muy claro y lo he explicado muchas veces, pero es que la gente tiene que comprender que la industria del videojuego es la mayor del mundo en producción cultural. De hecho, es más que la segunda y la tercera juntas. O sea, que el cine y los libros juntos, los videojuegos son más. O sea, es la primera, pero rollo Alcaraz, que más saca, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener muy claro es que, y por eso creo que casi todos los proyectos que van en esta línea de tratar de implementar procesos que son propios de creación de videojuegos, no han ido muy bien y van a fracasar. Porque hacer un videojuego es una cosa que es muy cara, que es muy compleja, que requiere como muchísima gente y aunque tenga como parte del videojuego que se basa en una comunidad de internet, es otra industria.
Entonces, yo realmente Bipolar Factory tiene más que ver con la idea de una evolución del HTML. De hecho, yo siempre he tenido un poco una palabreja en la cabeza, tú sabes, así como los acrónimos estos que funcionan también en tecnología, como también somos los que somos así un poco más viejunos, tenemos esa idea de software as a service, que era un poco, pues yo, se me ocurrió un poco la idea de Internet as a place, que es como Internet como lugar, que no es tanto la idea de una virtualización de un espacio, porque lo que sí que siempre he intentado es generar una nueva categoría, porque lo que yo hago está muchísimo más próximo a lo que te cuento, como una especie de HTML enriquecido, que es una interacción propia de navegador, donde de alguna manera pues todo es nativo del propio navegador y funciona como las interacciones propias que te daría pues trabajar con una página web normal, pues cómo podemos llevar eso un poquito más lejos, ¿no? Y entonces en vez de funcionar con un slide donde las imágenes van pasando en formato PowerPoint o el blog un poco la retícula, ¿no? Que son un poco las tres formas de mostrar información hasta ese momento, pues dije, ¿y si es un sistema de paneles donde en los paneles de alguna manera se pueden insertar obras que tienen un tamaño relativo, que tienen fondo, que tienen música, que tienen vídeo, que tienen una secuencia que las recorres como en una especie de polígono cerrado? Y bueno, pues me puse con ese tema. Busqué una empresa que me ayudó a desarrollarlo y un socio así tan loco como yo y, bueno... Para quien no lo empezamos sepa, con el... claro, lo que es TriJS, ¿no? Por ejemplo, es una librería, Sí. una de las librerías más famosas o las más usadas, ¿no? Para WebGL. WebGL es una tecnología que permite crear contenido en 3 dimensiones. Claro, es que cuando hablamos de 3 dimensiones tenemos que hablar de geometría, de polígonos, es decir, es algo que no estamos acostumbrados a ver. Yo lo echo de menos porque creo que la tecnología sobre la que se construyen las páginas web actuales es ya muy antigua y que ya existe tecnología, tú lo sabes, por lo que conoces del WebGL, ya existe tecnología para hacer cosas muy distintas y que está infrautilizada. Creo que es... Bueno, depende. Lo que sí que tengo que dejar claro es que WebGL es un proyecto de miles de millones de euros. No es una cosa que aspira a ser un estándar, y lo será, a ser el estándar de que, bueno, ya incluso hay una tecnología que es hermana de WebGL, pero lo que hay que entender es que, y esto me gusta siempre explicarlo muy bien, Internet tiene una asociación un poco sin ánimo de lucro, pero es tipo la ONU, que es una asociación brutal, donde participan las mayores empresas de tecnología y Google ha hecho con el desarrollo de su motor un esfuerzo brutal por conseguir este tipo de cosas, que la clave está en entender que esto funciona dentro de un navegador Efectivamente, sí, normal. y que se puede... Que Eso es funcione la como un clave, navegador. no un armario de torre como en mi época, porque el 3D hay gente que dice, pero ¿y esto tal? No, la clave es que funcione dentro de un navegador, que hasta ese momento era inviable. Que se carga a esta velocidad, o sea, estamos hablando de cosas que se cargan a esta velocidad y que te permiten hacer... Este proyecto en concreto, que como has dicho, Tree, es un proyecto, ahora es una referencia en Internet. Está hecho, mira, es un proyecto súper interesante porque realmente es una librería totalmente de código abierto Correcto. que lo creó realmente una sola persona. Que es mi Mr. Doom, que es un... Fíjate esto, por ejemplo, algo tan conocido como Minecraft, ¿no? Y lo sencillo que es replicar este entorno, este espacio virtual con TriJS, o sea, con esta librería. Es increíble. Bueno, y la NASA, cuando tiene que hacer una web de una misión espacial que tiene que simular cómo van a ser las Lo hace con WebGL. Con WebGL y con esta librería, que esta librería es, como te decía, una especie de librería totalmente abierta en JavaScript, que lo que aporta es, ha creado la estructura de clases y métodos para
que sea mucho más fácil utilizar WGL, porque WGL realmente es una especie de renderizador. Es una cosa que se basa en cómo yo hago que pues cada píxel cambie de color, porque al final la renderización es eso, ¿no? Es lograr que cada píxel pues te dé una foto en función de como lo que hay aguas abajo de ahí. Eso es un render, construir la foto. Es como si fuera el sensor de una cámara, es virtualizar el sensor de una cámara, inciden rayos de luz y cada cuadradito del sensor pues se coge de un color. Pues para quien no lo sepa, People Art Factory es un software que te permite crear espacios virtuales, ¿no? Espacios expositivos virtuales que se pueden recorrer en 3 dimensiones, que se pueden recorrer en un entorno inmersivo. O sea, en una experiencia inmersiva en el que tú, estas galerías, por ejemplo, que estamos viendo aquí, una vista isométrica, es esta galería dispuesta como si estuviera recorriendo pues una galería de exposiciones, ¿no? Y en la pandemia, imaginaros, cuando no podíamos salir de casa, el hecho de que pudieras tener algo que te sacara de tu realidad, ¿no? Y esto con gafas de realidad virtual es todavía más potente porque la sensación de estar dentro del espacio es más fuerte. Y me encanta porque yo mismo, por ejemplo, dame un segundito, que no te estoy viendo, aquí. Me encanta el enfoque y el ímpetu, el énfasis que tú haces en el poder del código abierto, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, yo mismo, bueno, mi empresa ahora y los proyectos que desarrollo, siempre he basado la transformación digital en base a soluciones de código abierto, porque, bueno, y sobre todo cuando es una aplicación o algo que tiene una comunidad grande detrás, ¿no? Que hace que mejore mucho más deprisa, incluso más deprisa que cualquier software privativo, porque hay, en el software que estoy utilizando yo ahora mismo, después de 16 años, te puedo garantizar que hay cientos de miles de horas de programador, de desarrollo, de mejoras, de actualizaciones, y el código libre siempre me ha parecido una herramienta súper potente, ¿no? Y por eso me parece relevante que People Art Factory esté basado en software libre. Pero ¿qué cojones es el software libre? Porque software libre, tú dices software libre y dices, no, yo eso no lo quiero. Yo quiero pagar. No, si vas a pagar. No. Pero que sea software libre no quiere decir que sea gratis. Es gratis si te lo vas a hacer tú. Tú puedes coger eso y en base a eso puedes desarrollar lo que tú quieras, ¿no? Pero cuando estás hablando del mundo de la empresa y desarrollar soluciones específicas para terceros, hacerlo a partir de software libre no significa es gratis. Significa partes de una base que está hecha y que para llegar hasta aquí hay muchas personas que han depositado su trabajo para que esto llegue hasta aquí, pero no quiere decir que sea gratis. Esto, no sé, es que es difícil explicar qué es exactamente el software libre. Sobre todo, yo creo, para entender software libre, tenemos que comprender Internet. O sea, yo creo que hay un antes y un después en el desarrollo del software libre con la llegada de Internet. Como te he dicho, la computación es previa a... La universalización del código. Claro, y que Internet es como un poco ponerle puertas al campo, ¿no? Entonces, está claro que su propia filosofía y su propio éxito ha sido que es un estándar público, que es abierto, que es altamente eficiente y que de alguna manera es una especie de logro colectivo de la humanidad. Porque realmente Internet es un logro colectivo de la humanidad porque es imposible de lograr si no es de una forma colectiva. O sea, con cientos de millones de horas de trabajo de muchísimas personas. Absolutamente. O sea, yo creo que la humanidad tiene otros retos que también los estamos abordando, como fue, por ejemplo, el proyecto Genoma o otro tipo de... ¿sabes? Donde solamente en la colaboración universal se puede construir algo como Internet. Y, por ejemplo, el ejemplo ha sido la Wikipedia. Ninguna empresa puede competir con eso. Cuando eso se hace bien. Y entonces había un momento que eso ha estado claro, que se ha visto, por ejemplo, como, pues, por ejemplo, el 80% de los servidores del mundo funcionaban con PHP, con WordPress, con opciones abiertas, cuando Microsoft venía de ser el emperador absoluto de los sistemas operativos. El ASP. Entonces, claro, y ese proyecto, fíjate si Microsoft tenía experiencia y tenía ganas
y lo intentó, porque Claro. realmente y no le salió bien, no pudo hacerlo. Entonces, de hecho, si me preguntas un poco en concreto en mi proyecto, yo me he dado cuenta que fíjate, con la pandemia, pues descubrí una cosa que me gusta mucho contarla, porque creo que puede ser útil para cualquier persona que tenga un proyecto como de este tipo, que tiene una componente innovadora, que de alguna manera busca como pues generar un nuevo espacio de mercado, pero que muchas veces creo que a los fundadores o a los que estamos ahí como en este tema de una startup, nos obsesiona como la idea de intentar como empujar el producto, ¿no? Yo lo cuento mucho que llegué a estar incluso como muy deprimido los 4 o 5 primeros años del proyecto porque yo me tenía que estar dedicando a explicar a la gente cuál podía ser realmente la utilidad potencial de todo esto, un poco lo que te has comentado de Team y tal. Entonces, cuando llega la pandemia, yo comprendo que la gente que durante mucho tiempo me dijo jamás haré una galería virtual, hay un momento que me llama y me dice, oye Raúl, tú no tenías un proyecto de galerías virtuales. Pero fíjate qué interesante y lo comentamos ya, ¿no? Que en el fondo realmente no me llaman porque de pronto ellos piensen que es súper interesante tener una galería ¿Qué va? virtual. Porque le encuentran la Me utilidad llaman, práctica le para ellos. encuentran, claro, una utilidad práctica para ellos que tiene que ver con que, pues al final, hay una grandísima industria de producir exposiciones, de que se riega con dinero público-privado, que hay muchísima gente, y además que lo veo bien, que el mundo del arte, de alguna manera, es una inmensa maquinaria pues, donde tiene como un montón de personas haciendo exposiciones, donde igual lo importante no es tanto si se ven o no se ven, porque quitando igual las grandes exposiciones de los grandes museos, hay muchísimas exposiciones que se hacen porque se tienen que hacer y sobre todo porque hay alguien interesado en que se hagan y que las quiere pagar. Entonces, yo creo que todo emprendedor siempre tiene que tener como esa perspectiva cuando hace un producto de este tipo, de decir, ¿cómo yo puedo ayudar a que esa rueda que hace que el dinero fluya de unas personas que están dispuestas a dárselo a otras, yo lo puedo facilitar? Y en ese sentido, para mi proyecto es clave. Y de hecho, es el gran elemento diferenciador en el que nosotros llevamos trabajando 4 años, porque realmente es mucho más difícil, y eso te lo puedo garantizar yo, que ahora ya lo he sufrido, Ya. muchísimo más difícil hacer una galería, o sea, hacer algo en software libre que quiere decir que tiene la vocación de ser público, que tiene la vocación de ser Efectivamente. documentado, que va a estar en un repositorio para que cualquier persona te Auditable. lo pueda, claro, auditable, mejor, porque al final cuando, un poco lo que me pasó a mí, tú tienes una idea de negocio, buscas una empresa que te lo desarrolle y se queda eso en una especie de caja negra donde los desarrolladores van trabajando un poco como ellos creen oportuno, pero saben que nunca van a tener esa fiscalización de... No es lo Correcto. mismo que cuando tú tienes la ambición de realmente, pues, un poco lo que lo digo, para mí la historia de Internet e incluso la historia del software libre es un poco como el olimpismo, ¿no? Como este tipo de cosas que hablábamos de categoría mundial, donde para poderlo entender, un poco respondiendo a la pregunta, tienes que ponerte como en esa forma de pensar, ¿no? Es decir, hay gente que formar parte de la historia del olimpismo es lo que le da esa mentalidad ganadora para, ¿sabes? No cada 4 años, sino todos los días levantarse a las 7 de la mañana y ponerse a entrenar, porque quiere formar parte de algo que, ¿sabes? Es como más grande que ser parte de una empresa simplemente. Es como un proyecto de un poco de gloria, ¿no? Entonces, ahora People Art Factory busca entrar en esa liga, ¿no? En poder ser una librería que dentro, o sea, aparte de las que hay mucho espacio desde lo que hablábamos, la tecnología base que sería WebGL, hay diferentes librerías que van simplificando la vida para las personas que necesiten una utilidad concreta y entonces People Art Factory quiere estar ahí un poco para tener ese pedacito de la historia de Internet que pues, no sé, al que aspiramos y al que a mí me encantaría entrar,
porque yo soy claro, yo quiero entrar en la historia de Internet y un poco lo reivindico como una cosa que... Lo que pasa los que es que estamos, en la historia de Internet, Raúl, y yo creo que ya estamos en la historia de Internet, ¿no? Porque como tú decías por antes, oye, yo supuesto, ya salgo en los resultados de ChatGPT. pues eso, La historia de Internet tiene muchos tomos, muchos capítulos dentro de cada muchísimo. tomo, muchas secciones dentro. Entonces, nuestro apartado dentro de la historia de Internet actual es muy pequeñito, ¿no? De cada uno de nosotros. Porque realmente hay un hueco para cada uno incluso para aquellos que dicen que son invisibles en la red y no lo son, directa o indirectamente, ¿no? Y hay una pregunta que decía esta, ¿no? Se necesita una idea completamente innovadora para emprender. A veces no tiene que ser, joder, del todo aquello que digas, no, es que yo Para quiero... emprender. No, yo quiero, es que tenemos que inventar Facebook, ¿no? Otra vez, no, es que, joder, esas personas que dicen, no, quiero ser el próximo Facebook. Cuando Mark Zuckerberg escribió la primera línea de código de Facebook, no estaba queriendo inventar Facebook. Por supuesto que no. Cuando Steve Jobs diseñó Arkanoid o el primer Mac, no estaba queriendo diseñar el Mac o el iPhone, ¿no? El que descubrió la penicilina no sabría la repercusión que iba a tener. Es decir, el cisne negro o el unicornio, es que si fuera tan sencillo, coño, si hubiera realmente algo un manual de decir, oye, es que esto va a ser lo próximo que la gente no espera, sería muy fácil. Pero es que lo que la gente no espera, y esto es un spoiler, la gente no lo espera. Entonces, no hay nada que te pueda realmente... Por Bueno, supuesto que no. a ver, ¿cuál va a ser el próximo TikTok? ¿No? Porque la generación más joven me hace gracia, ¿no? Cuando dicen, no, es que tiene 150.000 seguidores en TikTok. Pues como sean todos de la misma edad que mi hijo de 12 años, si lo que pretende es vender, no sé, pero, productos industriales, lo lleva claro, ¿no? Entonces, sí, tiene que ser algo distinto. Incluso si no es algo distinto y es lo mismo, tiene que estar vestido, servido o explicado de otra manera, ¿no? Pero no necesariamente hace falta una idea totalmente o completamente innovadora para emprender. Se puede emprender con menos. Sí, de hecho, como te decía, yo al final People Are Factory es un poco los procesos estos de innovación basados en que la industria, por ejemplo, aeronáutica se copia de la espacial y la espacial, o sea, y la automovilística se copia de la aeronáutica, porque es como una cadena de... Entonces, casi más bien ver lo que ha funcionado en unos sectores que han llegado antes, tienen más dinero, como te decía, ¿no? Yo sabía que el mundo de la virtualización acabaría por llegar a todo, porque es una cuestión como lo he visto funcionar en un entorno industrial. Entonces, People Are Factory realmente surge un poco, como te decía al principio, de la idea esa de pensar, bueno, está el sector cultural que de alguna manera llega un poco más rezagado. Entonces, la clave es, por ejemplo, hacer un tipo de software que tenga una curva de aprendizaje más sencilla, que no sea como, porque ya alguien podría ponerse a hacer una especie de galería virtual en modelado 3D, exportarla luego, digamos, técnicamente es posible, pero como yo, o sea, más por ahí que una super idea. Pero lo que sí que, mira, creo que es fundamental ser claro cuando alguien está abordando este tipo de cosas, ¿eh? Sí que es muy importante estudiar. Sí que es muy importante y de hecho, Trabajar y por estudiar es ejemplo, fundamental. O y sea, sobre todo, un poco la conclusión esta de la peli sobre Mark Zuckerberg, sobre la creación de Facebook, sí, que la red es social. del mismo director. Que es muy curiosa esa película porque es del mismo director del Club de la Lucha. Que fíjate que es un... Entonces, fíjate, para mí la gran conclusión de esa película, sin destriparla a quien no la haya visto, pero es como al final hay un momento que le dice, bueno, es que yo hice los gemelos, bueno, es una historia que se sabe porque en la sinopsis, los gemelos que le acusan a él de haberle robado la idea, y él le dice, bueno, si tú hubieras hecho Facebook, no estaríamos aquí. Si Estamos aquí realmente Facebook fuera tu idea,
tú hubieras montado Facebook. O sea, Claro. Entonces, eso sí que creo que es muy importante y es una de las grandes conclusiones que cuando tú abordas un proyecto de este estilo, tienes que ser capaz de que haya un elemento claramente diferencial, que puede ser tecnológico o de otro tipo, pero entonces es muy importante que esté en tu core, que esté como en tu núcleo y que sea una cosa que claramente te pertenece. Mira, Entonces, hay una cosa que estás diciendo y es que realmente creo que cuando lo que estás haciendo te motiva o cuando lo que estás haciendo conecta con tu yo más interior, más contigo, ¿vale? No hay que forzarlo, no tienes que ir a ningún curso de ventas para conseguir venderle a alguien aquello en lo que tú crees, si eres tú mismo quien lo explica con la vehemencia, ¿no? De quien explica algo en lo que realmente cree, ¿no? Y esto, el otro día escuché una chorrada, ¿no? Pero se parece a esto. Era un chiste que decía que el amor es como un pedo. Pues esto es verdad, es que esto es igual. O sea, si tienes que forzarlo, seguramente sea caca. O sea, si tienes que forzarlo, seguramente es que lo que hay detrás no es bueno. Pero cuando ves a alguien explicar, y solamente alguien que verdaderamente cree en lo que está diciendo es capaz de explicarlo de esa manera, explicar algo como, por ejemplo, cuando te he oído hablar a ti de People Are Factory, ¿no? Y fíjate que todavía no hemos entrado, ni hemos hecho una demo, ¿no? Pero solamente en ese caso eres capaz de transmitir el mensaje con esa claridad. Yo, por ejemplo, estos días estaba hablando de robótica. He estado hoy en Madrid, en Metal Madrid. Suelo venir todos los años solamente para ver qué es lo último. No porque lo último esté solamente aquí. De hecho, creo que hoy, por ejemplo, era también Ford Next en Frankfurt y estoy convencido, en Alemania, estoy convencido de que en Alemania había cosas mucho más potentes de lo que había aquí, ¿no? He visto mucha máquina herramienta, he visto muy poca IA y he visto muy poca robótica distinta, muy poca robótica humanoide, ¿no? Y claro, cuando yo hablo de robótica y te digo que es que el año que viene ya vamos a tener robots paseando a un perro por la calle o en centros productivos, atendiendo en un mostrador de un hotel, o es que si no lo tenemos en España es porque todavía, o sea, hay quien todavía no se lo cree, pero eso ya es posible, ya están ahí. Y eso es el futuro. Claro, me ves a mí hablar de eso, joder, y te gira y dices, a ver si voy a tener un robot aquí detrás, ¿no? Pero es verdad, lo tenemos a la vuelta de la esquina, ¿eh? yo ya lo comentamos, es que como yo vengo de... No quiero parecer el pitufo gruñón No, qué va. ¿Qué va? pero como llevo 10 años y yo viví el boom del metaverso y sobre todo el boom de blockchain, que me parece una tecnología que... Mira, me encanta que lo hayas dicho, Raúl. Perdona que te corte. Me Sí, encanta sí, que lo claro, hayas no, no. dicho. Porque es que cuando hablo de robótica ahora mismo, cuando yo digo que el año que viene ya vamos a tener robots en centros productivos, en empresas, no, y si no los tenemos es porque la gente no se lo cree, lo digo y se lo digo, es como es como quien hace 500 años le dijeron de invertir en una fábrica de imprentas y no lo hizo, como quien le dijeron de invertir en Yahoo y no lo hizo, como quien pudo invertir en Google y no lo hizo, como quien pudo invertir en Facebook y no lo hizo porque no creía en las redes sociales o pensaba que aquello no iba a ser potente, Sí, como quien sí. en 2012 no compró Bitcoin porque era una fricada de informáticos, o como quien en 2016 no invirtió en Tesla porque los coches eléctricos iban a ser un fracaso, ¿no? Entonces, quien hoy, en 2024, no esté pensando en robótica, pero robótica ya no colaborativa, creo que Sí. tiene que haber un término nuevo. Ni robótica humanoide, ¿no? Sino robótica social, robótica integrada en procesos más allá de lo que hemos visto hasta ahora. Que vengo de Metal Madrid y he visto el típico robot industrial metido en una jaula que te mueve las piezas así, aquí, ¿no? Como de pi. Sí, vale, muy bien, pero eso no, eso está metido en una jaula, ¿no? Vale, el robot colaborativo que te hace un masaje. Perfecto. Pero, insisto, eso
eso está muy bien y es algo muy concreto, pero los robots, y te hablo de Unitree, te hablo de Revil, te hablo de Boston Dynamics y otros fabricantes de robots que lo integran con inteligencia artificial, ya son capaces de integrarse en un centro de trabajo como el industrial, que es del que yo vengo, y encargarse simplemente de limpiar el taller a jornada completa. Y cuando digo jornada completa, digo que estos robots, que les duran la batería 2 horas, están en el taller y no tienen jornada. Su jornada completa es eterna. O sea, no trabajan 8 horas. Es que tú puedes tener un robot de estos simplemente limpiando el taller. Fíjate lo que te estoy diciendo, limpiando el taller, que puede hacer cosas más complejas. Cada 2 horas se va a su base de carga, se carga y sigue. Y es capaz de coger una traspaleta, mover un palé, es capaz de coger una pieza, es decir, todo eso es capaz de hacerlo. Y eso es lo que creo que realmente es el futuro que tenemos a un muy corto espacio de tiempo de 1, 2, 3 y 4 años. Ese es el futuro. Bueno, pues yo no digo lo contrario. De hecho, es como, no sé, Mira, como el que se ha enamorado ya muchas veces y hay un uf, momento que te cuesta, si tiene que ocurrir, ocurrirá. Pero yo con la tecnología, como lo que te digo, he estado en esa especie de montaña rusa de algo que en un momento dado aposté muy fuerte porque sería como casi inmediato, luego no llegó, luego llegó de pronto, luego parecía que iba a ya ser como un tsunami y se convierte en una cosa que... Entonces, no digo que no sea verdad, y por supuesto la robótica, fíjate, yo que vengo del sector industrial, por supuesto que vamos hacia eso y vamos hacia cada vez pues una colaboración, yo creo, de todas estas tecnologías, porque lo que sí que está claro es que IA de alguna manera va a ser clave para el entrenamiento de robots, sí, sí, IA sí. va a ser clave para crear todos los escenarios que, incluso, por ejemplo, es brutal como la realidad virtual ahora mismo está siendo clave para entrenar a los robots que luego se mueven en el entorno y entonces, porque meten un algoritmo de... Es lo que te iba Yo, a un decir. poco, Unitree, por por eso ejemplo, que... Unitree, que es este fabricante chino, son unos robots, lo habréis visto, tiene 2 modelos. Uno mide 1,47 con un niño de 13 años aproximadamente. Y tiene otro modelo que mide 1,80 m, que ya es un señor robot, ¿vale? Son robots humanoides que Sí. si los vistes dan impresión de lo físicamente, el porte tan parecido que tienen, ¿no? Pero Unitree, los entornos de simulación que utiliza para entrenar a estos robots están basados en WGL. O sea, son Sí, WGL. eso sí lo sé. Y en algoritmos es una paranoia eso, ¿eh? Como lo modelan, luego crean escenarios que lo meten en 3D, pero luego le conectan una inteligencia artificial que los pone como allí a hacer como 1000 escenarios físicos. A partir de ahí la red aprende. Es como un poco lo de Matrix, ya de que le crean al robot un escenario virtual. Por eso te decía que no sé, o sea, me parece tan brutal, porque, o sea, una de las cosas en las que sí que podemos estar de acuerdo es que, y esto igual es un poco filosófico, pero como me lo has dicho que me lo Claro permite, que sí. para mí una de las claves de la contemporaneidad es comprender que desde que nació mi abuelo hasta que ha nacido mi hija, la población mundial se ha duplicado. Entonces, hay el doble de personas, aparte con el factor de lo que ha supuesto el despertar de la tecnología, el modelo capitalista, la emancipación de las sociedades, ahora mismo Internet, como que yo doy clase en el Meet. Si es que yo cuando me he interesado realmente estar a un nivel top mundial de computación gráfica, lo que he flipado es cómo la realidad te deja sin excusas, porque ya Sí, no hay sí, límite totalmente. para lo que tú puedes estudiar. Y pienso yo, un tío aquí en Murcia, no sé ¿qué no hará la gente ahora que realmente tiene como esa vocación con 20 años de... Entonces, Sí, eso sí. es lo que hay que entender, ¿no? Es como una especie de tsunami que va, hay como de todo, en todas direcciones. Aparte, es como muy interesante que cuando tú hablas con la gente y te dice, ahora es que hay muchos más pobres, ahora hay, pues sí, porque hay muchos más pobres, muchos más Ahora hay mucho ricos, más de todo. muchas más pelis independientes, como hay más Hay de mucho más de todo, todo.
Porque básicamente hay el doble de personas. Claro. Entonces, y todas conectadas a Internet, generando una especie de metaconciencia humana que ya nos trasciende y ya cuando la gente habla de la IA generativa, como hacia dónde nos llevará, si nos llevará a una especie de eso, de alguna manera, esa IA total, para mí es un poco ya Internet, en el sentido de que es una conciencia, AGI. ¿sabes? ¿Sabes? Sí, Sí. la IA final esta. Inteligencia artificial general. Sí, que he dicho generativa, pero me refería a general. Que, pues, de alguna manera Internet es el germen de eso, porque es una especie de conciencia en sí misma y como YouTube, de alguna manera, es toda la conciencia del ser humano, lo que alguna vez se soñó, lo que alguna vez está ahí para, ¿sabes? Entonces, Sorprendente, mira, lo de YouTube, ahora que lo has mencionado, el conocimiento que almacena YouTube. O sea, realmente tienen que ganar pasta para seguir manteniendo y abriendo continuamente y ampliando los data centers para almacenar la cantidad de vídeos que se suben todos los días, ¿no? A mí me sorprende. Pero yo tenía una lavadora china, no sé, digo china por decir que la marca de la pava, ¿vale? Y se rompe, tal, hostia, tiene que haber aquí, a ver si hubiera en YouTube me acojonó que hubiera no uno, sino más de un vídeo de alguien explicando cómo esa lavadora china que yo pensaba que era única, o sea, algo que era que, ¿no? De YouTube realmente tienes todo, o sea, no lo y lo que tú desafíes, no decías, desafíes a no, YouTube. lo que tú decías es No lo súper relevante, desafíes. porque realmente hoy en día puedes aprender a hacer cualquier cosa con Internet y algo, o sea, fíjate, esto es una respuesta habitual cuando me preguntan, oye, ¿tú qué sabes de inteligencia artificial? Dime cómo puedo aprender. Y mi respuesta siempre es la misma. Sí, mira, Internet, se llama Internet. No, joder, pero eso ya, pero yo quiero algo más. No, si es que, olvídate, si es que es Internet. A través de Internet accedes a inteligencia artificial, pero es que accedes a YouTube, es que accedes a Wikipedia, a Internet Archive, a IMDb, a todo el conocimiento, o sea, es Internet y sigue Es siendo Internet. increíble. Mira, y de hecho, por abrir un poco el debate, ¿no? De no quedarnos en esta especie de, incluso, ¿por qué no puede pasar que en 10 años lo que empecemos a tenerle Oigo. como esa especie de idea distópica que ahora se está cultivando y empieza a ser algo proscrito? Porque fíjate, sabes que me encanta el cine, incluso pues, a Sí. veces siempre estoy como fantaseando de cómo escribiría yo un guión y pienso mucho en una sociedad donde la tecnología sea un poco como ocurre ahora mismo con algunas drogas, ¿no? Que pueden ser como instrumentos bien utilizadas de apertura de conciencia, pero a la vez mal utilizadas, pues generan adicciones, generan como problemas de conducta, ¿no? Y eso ya lo empiezo a ver con las redes sociales, que hay gente en determinados entornos que te empieza a hablar un poco como de que las redes sociales son una nueva droga, y yo, en serio, me tengo que poner, yo que soy un gran, serio, creo que la base del progreso humano es la libertad. Yo tengo que empezar un poco ahí a hacer esa especie de que me parece raro, ¿no? De decir, oye, pues yo digo que a mí las redes sociales me han cambiado la vida. Yo, si no existieran las redes sociales, si yo no hubiera podido contactar con personas tan inspiradoras que de alguna manera me han sacado del pozo de vivir igual aislado en determinados contextos, porque Es es algo que como no tú las podíamos. utilices. Es algo que no podíamos explicar a alguien que viviera en el siglo XV, ¿no? En un contexto distinto, igual que decíamos el otro día, también me acuerdo que hablábamos allí de que la inteligencia artificial no hubiera surgido en una sociedad sin Internet. Es que Internet no hubiera surgido en una sociedad en la que no hubiera aparecido siglos antes, la imprenta. Es que son cambios acumulativos, ¿no? Y esos cambios acumulativos dan lugar a un contexto muy específico, que es en el que nosotros nos estamos desarrollando. Claro, ¿cómo le explicas lo que es una red social a alguien a un paisano tuyo del siglo XVII? Por ejemplo, ¿no? Y Pues es algo que es relevante para nosotros y es tan relevante. Fíjate,
yo me obligo todavía, yo siempre digo que aprendo muchísimo de mis hijos, ¿no? Y le doy mucha importancia porque hay una persona a la que admiro, que es Audrey Tong. Estuve hablando con Audrey en Madrid. Audrey ha sido primer ministro digital de Taiwán hasta hace poquito, lo ha sido durante 7 años. Lo conocí yo también, tuve la oportunidad de conocerlo en Media Lab Prado. Fue una charla, Sí, la verdad, sí, súper chula. Y una de las cosas está en otro nivel, dijo, y una de las cosas que me dijo, le puso nombre, ¿no? Formuló algo que había sido, que había formado parte de mi sentir durante muchísimo tiempo. Y es que creo que hay algo que está mal, porque tendemos a pensar que somos siempre, en cada momento de nuestra vida, tendemos a pensar que somos versiones terminadas de nosotros mismos. Te pasa con 14, te pasa con 16, con 18, con 20, con 30, y siempre te piensas que eres tu yo ya. No, yo ya soy este. Y si miras un poquito atrás te das cuenta de que ya no te gusta la música que te gustaba, de que ya no piensas como pensabas, ¿no? Y Audrey me dijo que en Taiwán, desde hace años, es obligatorio para todos los cargos públicos, el gobierno, e incluso ya se estaba viendo en CEOs y tal de empresas, el tener una mentoría semanal obligatoria con una persona al menos 10 años más joven que tú. ¿Vale? Que te obliga a pensar y a incorporar a tu manera de pensar perspectivas con las que no te vas a enfrentar nunca porque no están en tu día a día, porque no consumes TikTok. Yo no consumo TikTok, pero estoy afectado por TikTok. ¿Por qué? Porque la gente con la que convivo consume TikTok, ¿no? Yo no sabía lo que era Wattpad. Yo tampoco. Pues si no sabes lo que es Wattpad, Wattpad es una plataforma de lectura social donde tú puedes escribir y publicar lo que te dé la gana. Es como, no sé, sí, es como... La gente sube y publica lo que le da la gana. Novelas, son novelas, incluso novelas colaborativas, ¿no? Y lo descubrí por mi hija. Y luego hay muchos libros que se hacen bestsellers que surgen de haber triunfado antes en Wattpad, que es una aplicación del móvil. Y claro, yo veía a mi hija estar todo el día ahí, ábreme Wattpad, y se pasaba 8 o 9 horas leyendo en el móvil, y luego cómprame este libro que es de Wattpad, ¿no? Eso es relevante saberlo, es relevante saber qué es lo que está pasando en esa comunidad tan joven, porque no somos tan viejos todavía, por lo menos yo no lo soy, y estos jóvenes de ahora son nuestros futuros de clientes de mañana. Todavía, porque a nosotros nos quedan todavía 20, 30 años de estar surfeando la ola, ¿no? Entonces, tendremos que empezar a aprender de nuestros futuros clientes de mañana, ¿no? Pues, por supuesto, pero fíjate, a la vez, yo estoy ahora en un proceso que te lo comenté el día del emprendedor, de cierta fascinación por lo antiguo, ¿sabes? Y incluso siempre me he considerado una persona bastante humanista y un poco en la idea de, no sé, resolver esa encrucijada de lo que somos, ¿no? Como seres individuales, seres sociales. La verdad es que siempre tengo como un poco esa perspectiva filosófica de la vida. Y a la vez, pues, no sé, en ese estudio como antropológico, creo que quien sepa tener las claves de las cosas muy antiguas, y esto es lo que te digo, ahora soy una persona como que me ha aproximado al cristianismo desde una perspectiva de comprender eso tan antiguo, y a veces incluso, mira, es como una cosa que puede parecer súper friki, pero cojo y me cojo un pasaje de la Biblia así y veo como un texto tan antiguo, escrito de una manera tan, ¿sabes? Y a la vez pienso, joder, en el fondo es como la misma masa humana, siempre, ¿sabes? Porque creo que es muy importante en este mundo donde, como te digo, va a haber tantísima, o sea, este proceso exponencial acelerativo donde todo coge una inercia ya absolutamente. Tener una perspectiva de las cosas que son muy antiguas, que nos anclan con generaciones previas, que nos proyectan hacia generaciones futuras, porque en el fondo lo que le dejarás a tu hija será algo que sea más denso en los ritos, las actitudes vitales, ¿sabes? Supongo que también la paternidad, que sabes que tengo una niña de 3 años ahora. Estoy como más en ese proceso y de hecho, por ejemplo,
People Art Factory, yo cuando hago esa especie de análisis de, venga, trata de decir tu propuesta de valor en una frase, pues mira, muchas veces digo, pues yo quiero trabajar en poder dar eternidad, ¿sabes? Yo vendo eternidad al precio perfecto o al mejor precio. Es un poco como esa idea, porque Su cuando justo tú... precio. Sí, eternidad al mejor precio, porque... Y fíjate, me conecto con esa idea de que cuando tú haces una galería, muchos de los proyectos que han fallado, en el fondo han fallado porque tienen como esa vocación sad, de que la gente se pone ahí dedica un tiempo y es como una cosa muy, muy efímera. Pero un poco lo que te digo, por eso publiqué la librería en software libre, que es un formato que ya no depende de mí, sino de toda una comunidad y si realmente es útil que Efectivamente. se vaya. Y ahora, por ejemplo, estoy trabajando en dar una infraestructura que realmente permita pues, tener precios estables durante los próximos al menos 10 años. X años. Incluso me gustaría que, incluso me gustaría que fuera un proyecto tipo IKEA, donde realmente consigo alta rotación y logro que toda la vida valga lo mismo. O sea, que son los 99 euros masiva al año y mantener un precio toda la vida, porque como cada vez tengo más gente que lo utiliza y así lograr que cuando tú haces algo en un formato digital, perdura, porque tiene como Claro. una estructura, ¿sabes? Entonces, bueno, tenemos una fíjate percepción de la perdurabilidad basada en nuestro contexto actual, que es un contexto digital. Pero esas galerías no van a perdurar más que un escrito grabado en piedra. Bueno, porque cuando se no vaya la será luz... porque... Ya, pero, por ejemplo, estoy trabajando en esa idea, ¿no? De que la computación sea accesible, que realmente permita como que sea universal, que lo que te digo, de hecho el posicionamiento de People Art Factory, me siento orgulloso de que es absolutamente distinto de otras opciones, que tampoco que haya muchas, pero sí que hay por lo menos 5 o 6 que dan este servicio de construcción de galerías virtuales y ninguna permite descargar la exposición y que tú te la puedas llevar donde tú quieras, en un modelo totalmente abierto, gratuito. Entonces, sí, es eso el tipo ya de software, ¿no? es... que te atrapa, ¿no? Una vez que lo has creado, no es que pasa como, por ejemplo, si usas Totalmente. Canva... Es un modelo Sí, SaaS donde es un correcto. pozo, donde Exacto. el objetivo es que eso acabe ahí, es mío, ¿Cómo ese cojones modelo. cambio yo ahora de software de edición si llevo 2 años trabajando con Canva? Que tengo ahí todo guardado, que tengo tal, cómo lo exporto, cómo me lo llevo, no puedo. Estoy atrapado. Por eso, para mí sí que era muy importante como esa idea de, y de hecho lo que te digo, yo llevo 3 años trabajando en modelar una arquitectura de, aunque sea una cosa muy, muy sencilla, porque es un espacio tridimensional sencillo, y fíjate cuál es la arquitectura de los muros, las capas, algo que realmente pueda tener, se pueda convertir en esa especie de formato estándar sobre el que partir, porque si tiene éxito será ya de la comunidad, yo solo pongo una semillita. Claro. Y que de alguna manera la gente que haga una exposición en esto sabe que es como un poco si la haces en HTML puro. Pues llega un momento que la web esa igual pero la IA de ahora realmente se está nutriendo de los datos que están en un formato limpio, tipo pues un JSON o incluso en el formato de HTML un poco semántico, ya lo empieza a interpretar. Entonces, voy un poco por ahí, ¿no? De cómo nosotros, si queremos ser disruptivos en una sociedad que está en una vorágine increíble, a veces mirar a lo antiguo, tener como una visión de cómo será esto relevante para una generación posterior. Y entonces, en ese sentido, People Art Factory se ha vuelto una herramienta que un poco en la nueva versión que estamos preparando y que queremos sacar ahora a principio de año, pues permita que tú eres un artista como más emergente en un momento dado de tu vida, haces una exposición y no se trata tanto de que si ahora tiene tantas visitas y en este momento eso pasa como una especie de segundo plano, sino que la tienes ahí, tú te la puedes guardar, la puedes mantener abierta y visible a un precio súper económico, pero si no te la puedes guardar para ti, para catalogar tu propio trabajo, puede pasar como a público dominio, es decir, puede acabar en la web de un ayuntamiento, en la web de un museo, en la web de un centro cultural, porque es un formato que no pertenece ya a nadie, sino a ti. Entonces, eso es un poco como el enfoque y entonces para eso sí que hace falta igual una perspectiva
que solo te la da mirar a las cosas que son como igual más antiguas, ¿no? Cuando Efectivamente. antes hacíamos un libro y ¿sabes? El well crafter, ¿no? Ajá. Que para mí es como fundamental. Creo que va a marcar mucho ¿sabes? La gente que realmente tenga esa sensibilidad hacia las cosas que realmente están bien hechas, porque no sé, lo que hemos comentado, los medios, fíjate, bajo el capitalismo, aunque no me gusta un poco esa idea, pero se ha cumplido un sueño del comunismo, que es la democratización total de los medios de producción. Ese era como el gran... Mira, ahí has dicho una cosa que a mí me parece... Yo siempre he pensado que dentro de cada cosa está su contradicción, o su contrario, ¿no? El contrario de cada cosa Total. nace de sí misma. Creo que quizá el país al que todos identificamos por antonomasia, ¿no? Con capitalismo, que es Estados Unidos, es uno de los países más democráticos del mundo. Hombre, la Sí, primera democracia del mundo. Sí, pero no por ser el primero es el mejor. Y no después de tantos siglos, ¿no? Y estoy convencido de que al propio gobierno de Estados Unidos, en muchas ocasiones, y ahí está la historia para demostrarlo, y a muchas de las empresas que hoy en día dominan el devenir de ese país y del mundo entero, les gustaría a veces que Estados Unidos no fuera tan democrático, ¿no? Porque en Estados Unidos, por ejemplo, hay cosas que... No, España es un país súper democrático y en Estados Unidos hay cosas que pasan en España que en España no pasarían ni de coña, ¿no? Y el control que, por ejemplo, control que, por ejemplo, la prensa tiene sobre el gobierno y ciertas instituciones es tremendo. Y en España es al contrario, bueno, en España y en el resto de países es justo al contrario, ¿no? La prensa prácticamente es un títere del gobierno de turno porque viven de, pues no sé, de subvenciones o de, ya que sé, no tengo ni idea, ¿no? Pero incluso el hecho de que al sheriff de tu pueblo lo vote el pueblo y fíjate, hablamos de la separación de poderes, que seguir hablando de la separación de poderes en un país como España me da vergüenza, pero la separación de poderes en países, aunque luego por detrás esté todo mañana, que será lo mismo, ¿no? Pero, joder, es que el fiscal del Estado, el juez general y tal, eso se presentan a elecciones exactamente igual que el presidente del gobierno, y etcétera, ¿no? Entonces, efectivamente, es mucho más democrático de este modo, ¿no? Por eso me gusta tanto el código abierto. No hay nadie puede realmente decir, no, es que esto es mío, o esto lo poseo yo, o esta es mi idea, ¿no? Y cualquiera en un momento dado, si tiene una idea mejor o cree que se puede avanzar por otro sitio, ¿no? Que puede aportar un poco más de valor, puede ponerse, eso sí, manos a la obra, porque no se trata de decir, no, esto hay que hacedlo así, ¿no? Puede ponerse manos a la obra y volcar la balanza en ese sentido. Eso me gusta mucho del Bueno, código. es increíble. Yo te digo que People Are Factory ha tenido como diferentes versiones, ¿no? Y la primera, lo que te digo, fue una que se hizo más sobre pues el propio navegador con CCS3, que es un Sí, sí. poco el interfase para... Y entonces yo hice un poco el modelo euclidiano que hacía, bueno, pues así una cosa sencillita, pero que tenía su cierta enjundia y tal. Y entonces yo estaba súper orgulloso de mí mismo. Hombre, la geometría es una cosa que me ha gustado mucho y, bueno, sí que era como un poco, pues esa parte así, no soy muy bueno en matemáticas, pero esa parte sí que siempre como una cosa que me ha llamado la atención y me ha gustado, ¿no? Y entonces estaba súper orgulloso de mí mismo, tal, tengo mi propio modelo euclidiano, no sé qué, tal. Y en el fondo, mira, ahora que me he puesto a estudiar de verdad, me he dado cuenta que es como, no te voy a decir, no voy a decir un taco, porque es como, pero que cualquiera ¿Qué la polla, persona que coño? no, no, un poco lo contrario, ¿no? Que cuando te pones a estudiar computación gráfica y ves las cosas que hace la gente, dices, People Factory, si lo quieren copiar, te lo copian en una tarde. O sea, es como la cura de humildad,
la cura de Sí, sí, humildad sí, sí, totalmente. que te da ponerte a Totalmente, estudiar es totalmente. un poco lo que te decía antes, ¿no? Entonces yo en ese sentido y un poco hilándolo con lo que comentabas, ¿no? Yo creo que es muy fácil a veces, no sé, tener una serie de ideas sobre las cosas y vivir un poco en ese universo de tus propias convicciones. Y entonces, cuando te pones a estudiar y despiertas un poco a la realidad del mundo, es a veces el choque, como un poco esa idea de Matrix, ¿no? De despertar en un universo tan diferente a que yo, digamos, para mí ha sido un proceso como tan intenso, ¿no? El pensar que esto era la polla y ahora pues resulta que comprendes que, bueno, pues tiene su valor, pero estaba como Ya lo un creo, poco en pañales respecto a su posibilidad. ya lo creo. Pues, no sé, un poco lo que decía, intento tener mucha humildad de lo que puede pasar. Por ejemplo, lo que has dicho de España en concreto, no te digo ni que sí ni que no, pero Ni realmente todo lo contrario. intento, mira, practicar un patriotismo porque, no sé, también es como una especie de actitud personal, ¿no? Ahora intento, pues creo que ser español tiene su lugar en el mundo, tenemos una historia increíble y un poco intento yo mismo trabajar, hay muchas cosas que mejorar en nuestra democracia, seguramente, pero intento siempre tener esa actitud conciliadora con mi realidad y Ujú. sentirme orgulloso de lo que somos, porque en el fondo somos una nación que ha creado la hispanidad, que tenemos probablemente, creo que es la tercera lengua más hablada del mundo, después del chino y, bueno, Y el inglés, y el inglés, que entonces, bueno, correcto. pues estamos ahí No sé, y yo esto lo digo con pertenecemos a mucho un... cariño. Bueno, pero que sí, y yo que he estado un poco en foros así, que digamos más... A veces, no sé, alimentarse de que una cosa no va del todo bien, pues es como muy... Una tentación en la que yo he caído muchísimo y ahora me intento, no sé si lo logro siempre, ¿no? Pero intento hacer un esfuerzo por verlo con esa cierta perspectiva y decir, oye, pues ser español tendrá sus puntos de mejora, somos realmente una democracia en cierta medida, pues 46 años no son nada para lo que hablamos de democracias de 200 años, que no, ¿sabes? Tenemos cosas que mejorar, pero somos un país que tiene muchísimo que ofrecer al mundo, tenemos una historia, creo, como ninguna, y empezar a trabajar un poco desde ahí, no sé, es como, también es Por lo que te supuesto, digo. y no era, ya te Sí, digo que sí, yo sí, ahí con el tema del, fíjate que es que a mí me gusta mucho ampliar mi patria, ¿no? Y ampliarla en claro. el sentido bueno, si soy de Cartagena, ¿verdad? Soy de Cartagena. Me he Bueno, criado en ahora Menorca, mismo me he Cartagena criado en está Menorca, en... sí, sí, pero me he criado en Menorca, por ejemplo, y me siento menorquín. Y luego una época de mi vida estudié en Barcelona, estuve 5 años en Barcelona y me siento barceloní. Y en cierto modo me siento también catalán, ¿por qué no? Porque es una cultura que no me es ajena y es mi lengua de cuna. Pero también he vivido en norte de África, he vivido en Canadá y entonces he aprendido a ampliar, a que la patria no sea un contexto que delimite mi razonamiento, ¿no? Y tiendo a ampliarla Claro, mucho y la amplío tanto que al final pierde sentido. Entonces pienso en las personas no solamente de mi grupo, sino las de en general. Entonces, no era una crítica a España en particular, ¿no? He hablado de toda Europa. Pero cuando hablamos de democracia y luego vemos ciertas cosas, ya digo, no critico a nadie, no me meto en colores, ni en ideales, ni nada, que va para nada. Pero, pero es cierto que tú y yo, Raúl, que hemos basado nuestra idea en código abierto, en software libre, ¿no? Entonces, creo que entendemos de una manera muy particular y ampliada lo que es la democracia o el control, en control por parte de un grupo, ¿no? Que no haya nadie que detente realmente, puede llevar, oye, sí, oye, aquí hay un repositorio, ¿te puedes crear un branch? Sí, claro. Y puedes hacer un pull request cuando quieras para mejorar el principal, pero
puedes, si no, puedes ir por tu camino y nadie te va a afectar, ni nadie te va a decir nada, ¿no? Pero bueno, me gusta mucho como tú lo planteas y me gusta mucho el proyecto de People Art Factory, algo que realmente alguien, además he visto el pitch deck de People Art Factory que me ha encantado porque la verdad es que te ha planteado con una técnica muy original, me gustó mucho como lo planteas y algunas diapositivas que me sacaron una sonrisa. Sí. Y efectivamente es algo que nadie a lo mejor en un principio, por supuesto, nadie que no sepa lo que es el WebGL o esa técnica de creación de entornos virtuales hubiera podido pensar que es ni siquiera un modelo de negocio, ¿no? O que había un nicho ahí de mercado, pero es una idea que me encanta porque creo que el mundo no solo va de IA, creo que lo que viene no solamente es IA, no solo es ChatGPT y conectar ChatGPT a tu ERP y a tu negocio y tal. Creo mucho en la transformación digital continua como mentalidad de cambio y hay muchas tecnologías dentro de la transformación digital, ¿no? Hay, por ejemplo, cuando hemos puesto en marcha algún gemelo digital, por ejemplo, WebGL es una tecnología fundamental para recrear esos espacios virtuales sobre los que representas tu fábrica, lo que sea, ¿no? Sí, fundamental. Y viene, por ejemplo, lo que veo también en 2025 es un avance muy grande también de la realidad virtual y de la realidad aumentada. Con estas gafas que no serán las Apple Pro, que no serán las Meta Quest, que no serán las Meta Ray-Ban, que no, algo será, pero la realidad aumentada está aquí y estos copilotos con inteligencia artificial que se nutren del contexto en tiempo real, imagen, sonido, y son capaces de darte inputs, interactuar contigo en tiempo real, como diciéndote, oye, prepárate para esto o se acerca no sé quién. Es decir, este tipo de copilotos yo creo que es lo que viene. Y tengo una pregunta para ti antes de cerrar, que me gusta hacerla a todo el mundo, que es, ¿qué es lo que más le preguntarás a ChatGPT? ¿Para qué lo usas más? ¿Para qué sueles tirar más de ChatGPT? Pues, Ya no, fíjate que no te mira, preguntas si lo usas. Ya esa pregunta ya ¿para qué lo usas más? pues mira, realmente para lo que más lo he utilizado es para construirme mi casa. ¿Tu casa? Sí, bueno, como te comenté, ahora estoy cumpliendo Sí, un sí. poco un sueño que para mí siempre, lo que te digo, es una persona bastante austera, pero una de los grandes, no sé, aspiraciones de mi vida era tener una casa con chimenea y piscina. Era como... Y en parte, pues, el momento este que vivo es porque, pues, por fin la estoy construyendo. Aparte era una cosa que quería yo, pues un poco, tenía como, yo estudié ingeniería industrial, pero la especialidad de construcción, empecé un poco ahí en construcción y es una cosa que también me ha llamado mucho la atención, la idea de hacer algo así físico. Ajá. Y yo tenía como un poco esa ilusión de participar en hacerme mi propia casa, ¿no? Pues, supongo que todos los que somos así, pues un poco, yo me siento un ingeniero muy vocacional, ¿no? Y entonces, Uh-huh. pues me ha servido para poder comprarme el equipo de soldadura que siempre quise, no sé qué. Y Uh-huh. entonces, la verdad es que ChatGPT me ha sido súper útil para un proceso de, fíjate, de precálculo, de selección de los perfiles estructurales, que creo que para ese tipo de cosas que antes, por ejemplo, se podían hacer con una plantilla de Excel que Ajá. tenía, para eso me parece una tecnología súper completa porque de alguna manera te permite ir haciendo como recálculos. Creo que es muy importante que la gente que utilice ChatGPT tenga que tener un perfil que no se trague el resultado, Uh-huh. sino que en eso me parece increíble cómo tú, por ejemplo, puedes lanzar la pregunta en español, cómo te la va desarrollando, cómo Sí, de sí. alguna manera te va haciendo los cálculos, cómo lo Sí, cuidado que sí, sí. está, la capacidad
cómo escribe las fórmulas, cómo escribe los resultados, cómo lo justifica todo, cómo, ¿sabes? Tenemos ya, Raúl, tenemos ya en eso un 10. inteligencia artificial a nivel de doctorado, al alcance de Sí, nuestro... no, para eso, para una persona como que yo, pues igual, tengo como esos conocimientos y al final, pero pues no lo tienes tan fresco como si y de pronto te conectas ahí y de forma, porque incluso con la versión gratuita y pues le dices un poco las cargas, pero además se lo escribes así en un prompt relativamente sencillo. Sí, que me vas a contar. Y es brutal como, venga, y ahora quiero usar este perfil, venga, y si utilizo perfil tubular, empieza, te lo da, te lo justifica, todos los números ahí, perfecto para la memoria. Yo en ese sentido, que es lo que te digo, que a veces lo hemos hablado también tú y yo, ¿no? Como creo que hay que tener pues una visión, digamos, 360 grados de las cosas, y ahora todo el mundo está un poco en ese hype de la inteligencia artificial, lo disruptivo que será y tal. A mí incluso me gusta mantener un perfil un poco, pues no sé si crítico, pero que tenga un poco en cuenta que pues la realidad al final es compleja y lo que va a ocurrir pues no se sabe. Pero en este sentido tengo que decirte que la experiencia que he tenido como para recalcular un poco los elementos constructivos para la memoria de mi casa me ha parecido súper satisfactorio. Yo lo uso, la verdad es que lo uso con vicio. Y a veces digo, joder, tendría que dejar de... ¿no? Pero sí, lo uso con vicio. Otra aplicación que me parece muy, muy graciosa, que si quieres te la comparto, de los bots estos, es que para personas así como creativas que tenemos como en mente, por ejemplo, una idea de negocio, no sé qué, siempre puedes... siempre se la puedes contar a ChatGPT y te la madura. No, y sobre todo es el amigo que nunca te la va a efectivamente, nunca te la va a tumbar. Nunca te la va a tumbar. Porque le han añadido el Mira, tenía un post, me lo has recordado, macho. Y esto es uno de esos posts de LinkedIn que no se comieron un torrao hace 1.000.000 de años. Mañana lo voy a volver a compartir. Hace como 1 año y pico le hice varios test de personalidad a ChatGPT. Varios en el sentido, no me acuerdo, yo ya no lo recuerdo, lo publiqué ahí, además publiqué los resultados y todo, ¿no? ChatGPT se comporta, o sea, resulta en estos test como un puto psicópata, o sea, este amigo que tú dices, joder, macho, parece que se ha tomado algo, ¿no? Es súper emocionado, que siempre todo súper energético, súper positivo, súper todo y qué emocionado y esto va a revolucionar y tal, ¿no? Efectivamente, ChatGPT, si le cuentas una idea, nunca te la va a tumbar. O sea, fabuloso, me encanta lo que me estás contando. Venga, vamos. Oye, estoy deprimido. Genial, venga, vamos a ver cómo. Eso ¿sabes? Es genial. Pero mira, tengo una anécdota muy graciosa porque cuando empecé esto, antes de ChatGPT estaba Snapchat. Madre mía. Bueno, me registré así para probarlo y tal, la locura un poco que me parece como una cosa que necesito. Bueno, que no me he metido ahí porque no tengo ahora ni el tiempo ni la capacidad mental de abordar ese universo, pero sí que, como fue un poco de los primeros bots con los que yo interaccioné, sí que probé esta idea de contarle un poco las nuevas cosas que tenía en mente, así como super marcianas, pues es que ahora People Factory lo quiero convertir en una especie de metaverso que funcione como una especie de sistema orgánico vivo, no sé qué, y entonces lo que te digo, él diciendo, sí, me parece una idea excepcional, no sé qué, pero y yo digo, bueno, pues esto sirve como una especie de, sabiendo que era un poco como una especie de tutoría guiada donde pues soy yo solo, pero que me ayuda a ir sacando la idea y tal. Pero lo gracioso es que cuando volví, vi que los de Snapchat habían borrado la conversación. Entonces yo estaba confiado. Sí, fue súper gracioso. Entonces me recordó como esto cuando vas de fiesta, no sé qué, y te emborrachas con un amigo y le empiezas como a contar ahí tu vida, no sé qué, y luego no se acuerda de nada. No se acuerda de nada. Digo, y pues no se acordaba de nada. Y digo, voy a la conversación y veo que no hay nada. Y digo, oye, pues me gustaría recordar lo que te comenté. Y entonces la típica... Y ahí también fue una experiencia como muy interesante de comprender las realidades estas de los chats, que de alguna manera te crees que, pues nada, todo lo que de alguna manera las genialidades de esa conversación perdidas en el universo de Internet, a tomar por culo.
Y nada, por lo menos ChatGPT te guarda las conversaciones. Bueno, pues sí, lo guarda. Ahora mismo estamos haciendo, fíjate, hasta ahora había sido, llegamos a decir, no, llegas a una empresa hablando de inteligencia artificial aplicada a la empresa y dices, no, pero, oye, yo quiero ponerle ChatGPT a la gente, ¿no? Dices, claro, pues entonces tienes que pillar una licencia a cada uno, son 30 pavos, y dices, no, entonces no quiero. 30 pavos por licencia, tengo 20 personas en la tal, y dices, no, entonces no. Pero ahora estamos haciendo una cosa muy chula y es que hemos creado, con código abierto, hemos creado una aplicación que la instalamos en cualquier servidor cochino de tu empresa, que la conectamos, un cliente de mensajería básicamente, que lo integramos con la API de OpenAI y, bueno, te facilitamos un entorno en el que todos tus empleados pueden hablar con ChatGPT. O sea, puedes tener ChatGPT sin necesidad de pagar la licencia, ¿no? Por usuario, sino que prácticamente, o sea, básicamente pagar los tokens que consumes, ¿no? O sea, es mucho más económico y creo que este tipo de soluciones van a facilitar que la inteligencia artificial generativa, la que tú y yo usamos, se integre o acceda, o la empresa acceda a este tipo de inteligencia artificial, ¿no? Es algo muy chulo, ya te lo enseñaré un día. Hombre, está claro que en general los modelos de lenguaje, así para un poco los que amamos la computación, es una cosa que te rompe la cabeza y ahora ya está. Sí. Pero esa idea de cuando empezaron ellos a resolver problemas para los que no estaban programados, porque simplemente que un poco, fíjate lo que te decía de la conexión con lo antiguo, porque una de las frases del cristianismo es como, y Dios se hizo verbo, ¿no? Y que luego, por ejemplo, se conecta con el pensamiento de Marina, que está en su libro esta inteligencia creadora, de cuando realmente a través del lenguaje, que es todo el pensamiento de Chomsky, el lenguaje te hace inteligente. Oye, de hecho, una pregunta, Raúl, perdona que te corte. Una pregunta que te quiero hacer antes de terminar. Y es, ¿People Are Factory es fruto más de tu sistema 1 o de tu sistema 2? Pues me tienes que matizar esa pregunta. De este libro de Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman, la parte del sistema 1 es esa parte casi de resorte automática, ¿no? De eso, de la parte del cerebro reptiliano, lo que te viene, ¿no? Y el sistema 2 es el que coge lo que te viene y dice, sí, emocionado, que eres un emocionado. Esto hay que asentarlo, y hay que reposarlo, y hay que estructurarlo, y hay que pasarlo por una serie de sesgos que yo tengo y tal. Entonces, damos una respuesta, ¿no? Y es que esto del sistema 1 y el sistema 2, que en este libro, que sé que es un libro importante para ti, bueno, te decía que hay quien dice, joder, tengo esta idea. A mí me pasa mucho, yo soy muy de sistema 1, ¿eh? Yo soy muy de refuerzo inmediato y de ya, ¿no? Además, cuando empiezo con una cosa y me la creo, luego el sistema 2 llega más tarde y dices, joder, no te diste cuenta de esto, fíjate, tal, ¿no? Pero conociéndote, creo que hay más sistema 1 que sistema 2, no lo sé, tú me lo dirás. No sé si se ha ido Raúl, se nos ha colgado. Bueno, ¿estás ahí? Sí, había un momento que parecía que se congelaba. Sí, no, tranquilo. Entonces decía eso, ¿que es más del sistema 1 o más del sistema 2? Pues como te decía, es un proyecto que como ya de alguna manera tiene una década, forma parte de mi vida y es muy difícil para mí responder, porque, mira, sí que tiene una parte muy emocional en el sentido de lo que te comentaba al principio de la conversación que me ocurrió con la pandemia, ¿no? Que de pronto estás en un momento como que estás casi en un momento, pues rozando, no la depresión, pero sí una idea de, pues yo soy un ingeniero, de alguna manera estoy enfocando bien mi carrera con este tema. Y no sé, como no terminas de ver una utilidad real y al final, no sé, ocurre, sí, llega ese contexto y mira, sobre todo lo que fue muy emocionante para mí es que de pronto pude ayudar a miles de personas, porque People Are Factory tiene 500.000 de visitas, que para ser una web así un poco pequeña, autopromocionada, yo nunca me he gastado nada en promocionarla, no tiene una estructura empresarial todavía, como está casi
lo que has visto y has enseñado un poco es, para mí, el producto mínimo viable. Ahora realmente lo que estamos trabajando es en poder poner una cosa que esté a un nivel como yo creo que se merece, porque siempre ha sido un poco, pues, proyectos un poco más en el ámbito de casi el prototipado, ¿no? Pero es lo que te digo, en ese sentido es muy emocional, porque, joder, de pronto dices, oye, tu trabajo es útil a miles de personas que no conoces y en ese tiempo recibí un montón de emails súper bonitos. Entonces, en ese sentido es muy emocional. Por otro lado, también es lo que te digo, es un proyecto como muy racional porque pues está muy meditado, tiene esa parte un poco de querer ser mi aportación a este mundo del software libre, del que, como te decía, es que para mí es como un poco el olimpismo, ¿no? Donde hay tantos perfiles de tantas personas que admiro tanto y que me ha parecido como tan estimulante el propio proceso para mí de abordarme a hacer mi propia librería. Me ha obligado a replantearme pues, todos mis conocimientos sobre cómo se desarrolla el software realmente de calidad. Entonces, eso es un proceso como muy, muy racional, muy casi, en serio, de alguna forma muy estimulante intelectualmente, que va por el otro sentido, con una visión muy a largo plazo. Y, bueno, para mí sería muy difícil, por eso es un proyecto que tiene como ya tantas partes y que realmente pues espero que sirva y que Servirá. Raúl, ha sido encuentre su camino. Seguro, servirá. Y además, yo siempre he dicho que no hay un proyecto que no triunfe detrás de una persona que lo defiende con tanta naturalidad y vehemencia como lo haces tú, ¿no? Así que seguro que te va bien. Raúl, lo dicho, muchísimas gracias. Esta es la continuación de dos conversaciones anteriores. La primera, cuando nos encontramos en no sé si fue el Wake Up, y luego en el WIT, ¿no? Y esta es la tercera, y espero que no se quede en una tercera, sino que se quede en la cuarta y una quinta, ¿vale? Porque creo que conectamos muy bien en la raíz, en el origen de nuestro... lo mejor de este viaje, de esta década, es un poco, lo tengo siempre clarísimo, las personas que he conocido, la capacidad de... El mundo realmente es tan fascinante como lo vivimos por la generosidad inmensa de tantísimas personas que lo quieren hacer como algo que merezca, que la vida sea algo que merezca la pena ser vivido y de alguna manera cuenta conmigo siempre que quieras, porque aparte me pasa muy bien. Lo mismo digo. Y ya hemos lanzado nuestra botella con el mensaje al ciberespacio y a saber. Sé que vamos a tener que hacer algo el año que viene para tema de robótica. Sé que lo vamos a tener que hacer porque vienen de camino. O sea, vienen de camino. Y el entorno de WebGL, bueno, no es que me guste, es que ahora mismo me parece el único viable para crear este tipo de entornos virtuales de representación, ¿no? De gemelos digitales para robótica que interactúa en espacios donde también hay personas, ¿no? Entonces, hablaremos, por supuesto. Claro, yo también he tenido la oportunidad de participar en un festival en Bélgica y he conocido un poco lo último que se está haciendo en realidad virtual, así, desde una perspectiva como más artística, más no tanto algo como lo que tenemos acostumbrado con avatares, no sé. Y te digo que es brutal, ¿sabes? Experiencias pseudo oníricas donde los actores interaccionan contigo. O sea, que es un tema que está ahí un poco más latente porque ahora todo es... Pero como bien dice este podcast, ¿no? No todo es IA. Están ocurriendo muchas cosas y a veces lo más interesante no te decía, digo, Raúl, más subterráneo. Perdona. Correcto, digo, no te decía y que no lo sea, porque, joder, es que realmente a lo que todo el mundo tiene miedo es que un día todo sea IA. Entonces, ¿de quién depende? Depende de nosotros, porque no es la IA la que se está metiendo en el mundo de las personas. Son las personas las que están metiendo la IA en el mundo de las personas. Luego, no todo es IA y que no todo sea IA depende de nosotros, ¿vale? Así que soy un precursor de la inteligencia artificial, pero también soy un defensor de la humanidad que tenemos que conservar para que no solamente sea IA. Así que nada, lo dicho, Raúl, oye, un abrazo muy grande. Salúdame a Mariana, que está por ahí, ¿vale? Que estábamos hablando antes del directo, ¿vale? Pregúntale si ha encontrado la llave. Le ha encantado. Sí, le ha encantado. Pregúntale si ha encontrado ya las llaves del castillo, que le he estado preguntando que si sabe dónde estaban. Y lo dicho, un abrazo muy grande, muchísimas gracias y nos vemos la próxima.
Perfecto. Gracias por invitarme y nos vemos en la próxima. Al Gracias. contrario, un Hasta abrazo. luego. Muchas gracias. Chao. Chao, chao. Chao.